Me estoy conectando a Facebook. Listo. Gracias, Adrián. Buenos días a todos. Bienvenidos sean todos y todas a esta transmisión más de Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con una servidora. Yo soy la doctora Marisol Martínez y el día de hoy les voy a hablar del daño moral. Es un tema bastante revisado en diferentes foros porque desde su nombre se ha discutido si debe o no llamarse como tal daño moral, cómo se cuantifica, cuáles son sus alcances, quién puede demandar este tipo de daños y sobre todo los temas de la prueba, cómo se prueba este tipo de daño. Pues el día de hoy vamos a hablar de estos temas. Tenemos presupuestado poder hacer una introducción respecto a este tópico y posteriormente ustedes podrán hacer uso del chat para hacernos llegar sus preguntas y de esta manera poder responderlas. Entonces, es un tema que en lo personal a mí me encanta porque desde toda mi formación profesional he postulado este tipo de casos. Y les voy a platicar dentro de la exposición cómo ha sido esta experiencia y cómo he sido testigo precisamente de esta transición en donde en años anteriores no se hablaba mucho al respecto y hoy en día creo que tenemos en boga muchos casos ya de daño moral derivado de diversas situaciones victimizantes. Bueno, por principio de cuentas vamos a hablar de qué podemos entender de daño moral de una manera muy práctica y coloquial para que podamos comprenderlo. De acuerdo a lo que nos establece el Código Civil de la Ciudad de México, el daño moral es aquella afectación a los sentimientos, decoro, vida privada, aspectos de la personalidad que con motivo de un hecho ilícito se causó un daño de esta naturaleza. Tiene que ver mucho con derechos de la personalidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque en el derecho de daños tenemos dos aristas importantes que debemos apuntar. En nuestra legislación considera dos tipos de daños, que son los daños materiales, es decir, aquellos que impactan directamente en el patrimonio, que pueden ser valuados y que están divididos entre lo que es el daño emergente y lucro cesante, que es algo que normalmente conocemos, aquel daño que es valuado, aquel daño que puede ser identificado plenamente, que se presenta en el momento del hecho victimizante, eh, o en su caso que repercute en las ganancias lícitas que se dejaron de percibir con motivo de ese tipo de daño es lo que llamamos daño material, que nuestra legislación no lo reconoce. Pero hay otro tipo de daños que no son materiales y que es dentro de lo que llamamos daños inmateriales. ¿Y por qué son inmateriales? Porque no son susceptibles de visualizar como los materiales. Es decir, son intangibles y esta forma o este tipo de daños son los que impactan en el daño extrapatrimonial de una persona, que tiene que ver con sus derechos de la personalidad, como cuáles los sentimientos, la honra, la reputación, la vida privada, cuestiones incluso estéticas.
Y estos daños también son materia de ser resarcidos, compensados, indemnizados para los efectos de poder solicitar una reparación integral, que es el fin último del derecho de daños, que la víctima obtenga una reparación integral. Y entonces les decía yo que estas dos vías o dos aristas que nuestra normativa reconoce como derechos sustantivos que toda persona tiene derecho a reclamar cuando se le ha causado un daño, son dos ejes importantes, los daños materiales y los daños inmateriales. Hoy nos centraremos en unos de los aspectos de los daños inmateriales reconocido en nuestra legislación como el daño moral. Y vamos a ver que el daño moral es el género. El daño moral es una especie de género que forma parte de los daños inmateriales, no es el único, hay otros daños inmateriales, pero este daño moral al cual nos vamos a enfocar el día de hoy, vamos a este daño moral en sí. ¿Cómo se cuantifica? ¿Quién debe de repararlo y hasta dónde? ¿Y cuál es ese ejercicio que los juzgadores realizan al momento de determinar su cuantificación? Que creo que es una situación muy difícil, tanto para el postulante como opinar el quantum indemnizatorio con respecto a estos bienes que han sido perjudicados, porque estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de decoro, estamos hablando de vida personal, de vida íntima, de situaciones que difícilmente pudieran tener un baremo, una tabla, o podrían estar catalogados con respecto a cuánto vale mi dolor. ¿Es eso lo que se indemniza? Lo vamos a ver en el trayecto de esta exposición. Y a mí me gustaría que ustedes dejaran en su chat, en el chat, las preguntas que les vengan a la mente y si han estado en presencia de esta situación, han tenido un daño o han representado un caso de daños y cuáles son las problemáticas a las cuales se han enfrentado cuando intentan reclamar este tipo de daños. Por principio de cuentas, vamos a establecer que el daño moral, de acuerdo a lo que nos ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia, se divide en tres. Ya sabemos que es una afectación a los sentimientos, a la vida, a derechos de la personalidad. Pero la Corte ha determinado que este daño moral se va a subdividir, que es un género, el daño moral, en tres aspectos importantes de la vida y de la personalidad. El primero de ellos es el daño a los sentimientos, esa afectación profunda que mancilla, esa afectación que atañe a esa situación de estar bien, de sentirte feliz, una afectación total a tus sentimientos, a tu vida privada, a tu decoro, a la consideración que los demás tienen de ti. Esa es una primera fase en donde la Corte ha dicho esta subdivisión atañe primero a los sentimientos de una persona, esa afectación profunda. El segundo de ellos es el daño al honor. El daño al honor, la reputación, la vida privada de una persona. Es decir, cuando se mancillan, se perjudican, se conculcan estos derechos, es cuando surge la obligación de reparar ese daño. Entonces ya tenemos dos. Primero, daños a los sentimientos. Segundo, daño al honor, a la reputación y vida privada. Y el tercero de ellos es el daño estético. Esa configuración que los demás tienen de mí, cómo yo me presento ante los demás, esos daños que mancillan mi autoestima porque me dejaron cicatrices permanentes o en su caso fui víctima de un tema de amputación, etcétera, esos que implican en mi estética y cómo yo me muestro hacia los demás y que está perjudicando de manera preponderante mi autoestima, mi seguridad. Entonces, la Corte ha subdividido entre estos tres elementos: daño a los sentimientos, daño al honor, reputación y
daños estéticos. Estos tres subtemas, cuando son causados por un hecho ilícito, hay obligación de repararlo. Y acuérdense que nuestro sistema de responsabilidad empata en determinar que son tres los elementos que se deben de acreditar para poder determinar si un daño es resarcible o no. Este daño moral que nosotros quisiéramos reclamar, tiene que reunir los elementos de este tipo o este sistema de responsabilidad para que se pueda resarcir. ¿Y cuáles son? Primero, que exista una conducta ilícita. Es decir, que mediante esa conducta ilícita se haya generado ese daño moral, ya sea en cualquiera de los tres subtemas. ¿Y qué podemos entender de que una conducta ilícita no es solamente la derivada de un delito que esté catalogado en el Código Penal, sino cualquier actividad, ya sea por acción o por omisión, que vaya en contra de una normativa o bien de las buenas costumbres? Así lo maneja nuestra legislación. Una conducta por acción o omisión que sea ilegítima, que vaya en contra, que contravenga una disposición legal y que por esa situación se me esté causando un daño moral. Y un tercer elemento, que existe una relación causal entre esta conducta y el daño generado. Tres elementos indispensables para que el daño moral proceda, para que el daño moral sea de ese tipo de daños que nuestra ley señala como resarcibles, daños por los cuales alguien tenga que responder. Ahora bien, habiendo dejado precisado los elementos del daño moral, maestra, sí, pero ¿quién tiene la obligación de reparar este tipo de daños? Bueno, la obligación de reparar del daño eh, eh, surge precisamente por la conducta ilícita, por quien la haya generado, a quien se le impute de esa conducta, persona moral, dependiendo del caso. Luego entonces, una persona física o moral que haya causado el daño con motivo de una acción o omisión tiene que reparar los daños causados. ¿Cuáles? Ya sean daños materiales o daños morales. En este caso estamos hablando del daño moral. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto debe reparar ese el daño el daño moral? Y esa es la pregunta que muchos abogados nos realizamos. ¿Por qué? Porque es no difícil pensar en que el sufrimiento tenga un parámetro para cuantificar y determinar cuánto vale el dolor de una persona. Y aquí me voy a detener un poco, compañeros, porque haciendo una reflexión y durante todos estos años que he litigado la materia de daños, les puedo decir que lo que se indemniza no es el daño en sí como tal, no es ponerle precio al dolor, no es determinar, perdió un hijo, bueno, un hijo eh, es una afectación profunda, cuesta tanto, pero a un tío, un hermano, un abuelo es diferente. No, lo que se indemniza en los temas de daño moral es precisamente esas consecuencias que causó el daño. Me explico. ¿Qué consecuencias causó el daño cuando, ejemplo, una persona pierde a un familiar muy cercano, digamos un hijo? Las consecuencias pueden ser desde una depresión, desde la pérdida de ingresos, desde un daño al proyecto de vida, desde una fractura familiar, un divorcio, por ejemplo. Esas consecuencias que, que son producto del hecho victimizante son las que en su momento dado el juez tiene que valorar mediante la producción de la prueba que ustedes formulen para determinar el quantum indemnizatorio. Es decir, no se indemniza el dolor tal cual,
sino las consecuencias del hecho victimizante. Estas consecuencias son trasladadas ¿a quién? A la persona que debe de responder de ese daño. Entonces, el pensar cuánto vale el dolor es un dato equivocado. Lo que se indemniza son las consecuencias, lo que ese daño le produjo a la víctima. Déjame comentarles al respecto que mi primer encuentro con el daño moral fue hace bastantes años, aproximadamente unos 20, 21 años, en donde con motivo de un hecho de tránsito, una familia perdió a su único hijo, papá y mamá, perdió a su único hijo, adolescente menor de edad. A mí me mandaron llamar para asesorarlos en el tema de la entrega del cadáver con motivo del accidente que se suscitó en una entidad diferente a donde ellos radicaban. Yo acompañé a las víctimas para hacer todos los trámites que se realizaban en el Ministerio Público en ese tiempo, en lo que se llamaba la, la averiguación previa. Este hecho se suscitó precisamente por responsabilidad de una empresa de transportes. Y cuando yo llegué a la agencia del Ministerio Público de aquella entidad, me encontré con el abogado, el apoderado de la empresa. Y de manera excepcional, como pocas veces se ha visto, el abogado de esta empresa se hizo cargo prácticamente de todo. Eh, de atender a la víctima, de pagar los gastos funerarios, y digo excepcional porque eso casi no pasa, ¿eh? Ustedes han de saber, los que se dedican a esto, sobre todo si tienen aseguradoras. En este caso no intervino ninguna aseguradora porque esa empresa de transportes tenía un fondo de garantía y tenía sus abogados para representar este tipo de gastos, pero raramente se hizo cargo de todo, incluso del traslado del cuerpo acá en la Ciudad de México de aquella entidad, gastos funerarios, el vehículo donde viajaba el joven realmente fue pérdida total, el pago de la asistencia médica a los otros tripulantes del vehículo. Entonces, en días posteriores, bueno, yo estuve muy pendiente de eso, de los salvamentos, del vehículo, todo eso, de la entrega del cuerpo. Y entonces, de manera excepcional, la empresa transportista de pasajeros se hizo cargo en su totalidad de todos los gastos. Entonces, uno, con mi inexperiencia y sobre todo en el tema de daño moral, uno pensaría, bueno, el daño está reparado. ¿Por qué? Porque pagaron todo, incluso el vehículo siniestrado a valor que marcaba y todo fluyó, digamos, de una manera adecuada. ¿Qué pasó en este caso? Como año y medio después de ese evento, esta familia me llama para asesorarlos. Eh, de esas ocasiones donde todavía no tienes ni oficina y uno como abogado va y los atiende en su casa o en un VIPS o algo así, ¿no? Entonces fui, los visité y el motivo de la consulta era por el tema de divorcio. Se querían divorciar. ¿Qué pasó cuando yo me entero de todo lo que pasó y los motivos? En ese tiempo no había divorcio con expresión de causa, sin expresión de causa. Entonces, pues les pregunto por qué. Y derivado del hecho donde falleció su único hijo, se vinieron muchas situaciones. La mujer perdió la ilusión por vivir, dejó su trabajo durante 2 o 3 semanas. Su patrón le pagó, le dijo, bueno, entiendo tu situación, tómate el tiempo para que pues organices tu vida, enfrentes tu duelo. Después de 3 semanas le dijo, oye, bueno, ya regresa, ¿no? Y ella dijo, no, es que no puedo, simplemente no puedo. Ella perdió su trabajo y el patrón le dijo, bueno, cuando estés bien, aquí te vamos a estar esperando, pero pues yo no te puedo seguir pagando, ¿no?
Entonces ella perdió su trabajo, se sumergió en una depresión total y de ahí me empiezo a enterar, o sea, año y medio después, de todo lo que pasó a esta familia. Ella se aferró a la esencia de su hijo, que aparte era futbolista, y ahí me entero de que ese día del accidente ellos iban a una festividad con motivo de Año Nuevo y ella le dice a él, vámonos, y el niño menor de edad, 16 años, le dice, no, mamá, es que voy a jugar la final de un juego de fútbol, déjame irme con mis tíos, yo te alcanzo allá y por favor, hazme, y le suplicó que lo dejara, y la mamá lo dejó. Bueno, te vas, pero te vas temprano, le dices a tus tíos que lleguen allá y todo eso. Bueno, la mamá durante todo ese año y medio se estuvo culpando de que si ella no le hubiera permitido quedarse, su hijo estaría vivo. Y flagelándose en su sentimiento y en su dolor, perdió todo. Cuando yo veo esta situación, y les digo, fue mi primer encuentro con el tema de daño moral, hace año y medio yo decía, bueno, el daño quedó reparado porque la empresa responsablemente asumió todos los gastos y pagó todo. Ellos no pagaron nada, ni un peso en la cuestión del sepelio, nada. Y yo les estoy hablando de 20 años atrás, en donde los temas de daño moral no eran muy comunes. Entonces yo identifiqué, esto deriva de ese hecho victimizante, porque si su hijo no hubiera fallecido, esta mujer seguramente hubiera seguido con su trabajo, hubiera sido una persona feliz. Y bueno, ahí me entero, con motivo del divorcio, todo esto lo que le pasó. Y mi propuesta fue esa. ¿Saben qué? No se divorcien. Yo sé que ustedes necesitan ayuda profesional, pero también ayuda legal. Y entonces les hice esa propuesta de ir al juicio por una demanda de daño moral, porque la ley lo contemplaba, esa afectación profunda que se resiente una persona con motivo de un hecho victimizante que es ilegítimo, que no tenías el deber jurídico de soportar, es lo que tutela la ley como un derecho sustantivo. Ahí era implícito la responsabilidad de la empresa, porque tan fue responsable que pagó todos los gastos materiales. Luego entonces se accedió. Tuvimos dificultades porque había renuencia por parte de la madre de decir, voy a lucrar con mi dolor. O sea, yo no voy a lucrar con el dolor que me ha dejado mi hijo. Hubo bastante resistencia, sin embargo, fuimos a la demanda y bueno, cuando emplazamos, ¿qué dijo la empresa? Oye, bueno, yo te pagué todo, como nunca nadie lo hace. Te pagué gastos funerarios, gastos de traslado, gastos de todo. En ese tiempo, los que no son tan jóvenes saben que había delitos que se perseguían de oficio. Bueno, hoy todavía, pero en ese tiempo el homicidio, ya hubiera sido culposo o no, no había manera de decir ya se me reparó el daño y ya con esto tengo suficiente. La sentencia penal, o sea, se siguió en contra del procesado. En el tema de la reparación del daño, dijo, bueno, no tengo elementos para cuantificar el daño moral, el daño material ya se determinó y simplemente deja salvo los derechos. Bueno, entonces la empresa demandada, esa era su forma de decepcionarse o de pensar, yo pagué todo y lo pagué, tan es así que de manera inmediata te pagué el vehículo, te pagué esto, te pagué lo demás. No tienes acción ni derecho para reclamarme. ¿Cuál fue mi visión en ese tiempo? Es que esta persona está sufriendo y la ley lo tutela. Esta persona es una víctima que en ese momento, y fíjense ustedes cómo lo asimilé yo, porque en pláticas con la familia en ese tiempo, eh, ella me decía, ¿sabes? Cuando pasa un evento así, hay mucha cercanía por parte de la familia, amigos, conocidos, van y te brindan su apoyo y están contigo. Y llega un momento en que dices tú, es que yo no recuerdo haber ni siquiera haberme presentado al Ministerio Público, haber firmado un documento, cuando le pagaron lo del vehículo.
Dice, yo no recuerdo nada de eso, porque hay mucha gente que te apoya en ese momento y en ese momento hacen trámites por ti y tú estás en ese inter de asimilar si esto que estás viviendo es real o no. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se baja o cuando todo eso se acaba? Sobre todo en las familias que tienen la creencia y hacen lo que llaman los rosarios, en donde todavía mucha gente, muchos amigos están con esta familia afectada, brindando apoyo, comprensión y están ahí. Dice, realmente cuando empieza lo tortuoso, la pesadilla es cuando todo eso se acaba, cuando ya no están contigo, cuando tienes que enfrentar que las cosas de tu hijo ya no van a volver a ser usadas, que el lugar en su mesa ya no va a volver a ser ocupado, que jamás vas a volver a verlo jugar fútbol. Cuando te sientas y es en donde empieza la verdadera pesadilla y el verdadero daño. ¿Cuál? Ese daño profundo, ese daño a la afectación de tus sentimientos, a tus creencias. Me decía el esposo, no, bueno, es que mi esposa ya ni siquiera a una misa porque ella dice que simplemente Dios no podría haber permitido que su hijo falleciera en esas condiciones, ¿no? Y de esa manera. Entonces se veían afectados de manera preponderante esos afectos y uno como abogado a veces nada más visualiza lo tangente, lo material. Es decir, si yo me hubiera quedado con esa asesoría que acompañé a la víctima en ese momento y aparentemente todo se determinó y cuantificó de manera adecuada, lo material. Dejé de lado lo inmaterial. ¿Por qué? Por mi inexperiencia, porque no conocía al respecto en la materia, porque no había tanto auge, porque si bien estaba en la ley, muchos abogados llegamos a pensar en su momento que es dificilísimo cuantificar el daño moral y por lo mismo, como no hay prueba del mismo y, y, estamos acostumbrados los abogados a probar, el juez lo va a determinar absuelto, como pasó en la instancia penal. No tuvo elementos para determinar el daño moral y dejó a salvo los derechos. No absolvió, pero dejó a salvo los derechos. Entonces, cuando yo tengo este encuentro con esta víctima y veo su afectación después de año y medio, y que la vida que llevaba esta mujer realmente no era vida, en donde perdió prácticamente todo y estaba a punto de perder su matrimonio, el esposo me decía, es que a mí ella me ha demostrado que solo vivía para mi hijo y que yo no le importo en lo más mínimo, porque no tiene ni tantita interés en, en que estemos bien. Todos los días es tema de problemas entre nosotros y derivados de esto. Entonces, vamos a la demanda, reclamamos y bueno, nos tuvimos un buen juicio. A lo que voy con este ejemplo es que el verdadero daño, cuando hablamos de daño moral, no lo vamos a poder observar a primera vista como abogados. ¿Por qué? Porque es difícil que una víctima se abra hacia ti con respecto a sus sentimientos que están viéndose afectados. Es labor el del abogado tener un acompañamiento hacia la víctima desde el primer momento. Investigar sobre quién era esa víctima antes del hecho, quién es en el momento que sucede el hecho, como les digo, es una cosa completamente diferente cuando toda la familia está cerca de ti, y quién es esa víctima después de que pasa todo eso, después de que pasa ese evento tan desgastante para muchas familias, lo que sigue creo que es lo peor de acuerdo a lo que me han manifestado las víctimas. O sea, lo que sigue, en quién te convertiste después del hecho victimizante. Y nosotros como abogados a veces no lo advertimos, a veces no tenemos la sensibilidad para poder apreciar y vislumbrar qué es lo que está pasando con esta víctima y qué es lo que necesita. A raíz de eso, inicio con el tema de representación a víctimas, fundo lo que es el despacho indemne, que se dedica preponderantemente a
a casos de daño moral y empiezo a litigar y postular asuntos de esta naturaleza, pero en vez de enfocarme a ese tema del daño material, me enfoco más al tema de daño moral y con un acompañamiento especial hacia la víctima para los efectos de poder retribuir en la medida de lo posible esa afectación y lograr que esa víctima sea canalizada a servicios de atención psicológica. En ese tiempo no se veía los temas de tanatología que hoy en día tenemos. Entonces, me propuse hacer una asesoría y defensa legal, pero integral, que abarcara todos esos aspectos del daño, no solamente los materiales, sino también los daños inmateriales, que en este caso es de lo que estamos hablando, del daño moral. Entonces, para poder postular en materia de daño moral, tenemos que conocer a la víctima, porque los argumentos que tú vas a vertir en tu demanda o lo que vas a plantear para que el juez escuche a la víctima, no es lo que salga de ti, porque tú puedes observar en un documento el acta de defunción, puedes presentarle al juez los gastos funerarios, puedes presentar los gastos de traslado, todos esos gastos que son materiales. Eso lo puedes presentar y puedes argumentar perfectamente bien en una demanda. ¿Sabes qué? Necesito el reembolso de gastos. Pero cuando te enfrentas a presentar planteamientos de daño moral, esto es completamente diferente, porque tú no vas a inventar la historia de la víctima, no vas a inventar que la víctima era tal cual persona y que tenía este proyecto de vida y que en adelante fue frustrada. No lo vas a inventar, necesitas conocer a esa víctima, necesitas acompañarla en ese proceso de duelo para los efectos de que tú le puedas mostrar al juez ese durante y antes y después del hecho victimizante. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros, desde la academia, hoy en día, con el Instituto INDECAG, podemos plantear o estamos promocionando el, eh, la maestría en Derecho de Daños, en donde el plan académico está formulado precisamente para que le demos a la víctima ese acompañamiento. De hecho, las materias están direccionadas, ahí está la publicidad, están direccionadas precisamente para que ustedes sepan cómo acompañar a esa víctima, que ustedes sepan investigar esos elementos tan indispensables que, que son determinantes para el buen planteamiento de una demanda tan compleja como son las demandas de daño moral. Nosotros los vamos a enseñar, los vamos a llevar de la mano y les vamos a dar el oro molido que a mí durante muchos años me costó mucho trabajo aprender. Hoy en día les puedo decir que el daño moral se cuantifica, sí, se cuantifica bien, pero depende mucho de la producción de la prueba, del abogado. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cómo se prueba el daño moral? Yo ya les dije y tal vez les quedó claro qué es el daño moral, ¿no? Es afectación profunda. Pero cuando estamos en un juicio, ¿cómo podemos probar esa afectación profunda? ¿Qué elementos le tenemos que aportar al juez para que en determinado momento el juez determine el quantum indemnizatorio? Porque no es el abogado el que diga en su demanda, voy a pedir 5 millones de pesos, 10, 30, 40 por mi daño moral. Eso es un error. Los abogados no podemos determinar o ponerle el monto que queremos reclamar. Lo que debemos de hacer es precisamente probar con pruebas directas e indirectas, y les voy a decir por qué, cuando sí, cuando no. Este tipo de daños, el juez no es que se levante un día y diga, bueno, en este caso a lo mejor 10 o a lo mejor 15 o a lo mejor 100 o a lo mejor 200. No, ese ejercicio que el juez hace lo va a hacer para determinar el quantum desde la sana crítica, desde luego, la lógica de las máximas y la experiencia que él tenga, pero también desde el punto de vista del abogado que presenta el cúmulo probatorio.
Yo me he dado cuenta a lo largo de este tiempo que he litigado tema de daños, que lo más importante es mostrarle al juez quién era esa víctima, con documentos, con testimonios, con reconocimientos. En este caso que yo les planteo hace muchos años, nosotros presentamos incluso fotografías del joven en donde estaba recibiendo trofeos en su liga porque era amante del fútbol. Decía su mamá que él dormía con su balón de fútbol. Entonces, presentamos quién era ese chico, presentamos que ese chico pues estaba estudiando, tenía buenas calificaciones, era deportista, era un niño con capacidad para poder llegar, él decía que quería ser médico, etcétera. Esas proyecciones de vida son las que nosotros le mostramos al juez en esa ocasión y lo seguimos haciendo en los casos de daño moral. También demostramos que el hecho victimizante fue originado por la empresa de transportes. Eso quedó demostrado, pues obviamente con la sentencia penal de, en donde se determinaba la responsabilidad de este agente, del operador, y una responsabilidad solidaria que lo establece precisamente que los patrones son responsables respecto a los daños que causen sus operarios. Entonces ligamos a la empresa de transportes como un responsable civilmente responsable para los efectos de que fuera esta la empresa la que cubriera la indemnización por daño moral. Y acreditamos ese nexo de causalidad. Y ustedes me podrán decir, ¿y cómo acreditas que esa depresión profunda en la que se sumergió la mamá eh, después de año y medio fue el hecho donde fallece el hijo y no otra situación? Porque después de año y medio pudieron haber resultado otras situaciones que a lo mejor también la llevaron a esa depresión profunda, etcétera, etcétera. Ese nexo de causalidad que es muy importante tomar en cuenta y que se debe de probar, la norma nos da un elemento muy indispensable, la presunción. El daño moral se presume y si se presume en determinados casos, no en todos, ahorita les voy a explicar, entonces no tengo que probar, a menos que haya una prueba en contra de esa presunción. ¿Me explico? Es decir, cuando es notorio, es un hecho notorio que el daño se produjo, y creo que para todos, o al menos, se puede apreciar que la pérdida de un hijo en esas condiciones indefectivamente le va a causar un daño moral a los padres, porque los padres nunca estamos preparados para ver morir a nuestros hijos. Luego entonces la norma dice, se presumirá que existe daño moral cuando se menoscabe esos derechos, esos sentimientos, esos afectos de manera ilegítima. Entonces, si el Código Civil en su artículo 1916 reza de esa manera, entonces la producción de la prueba no corre a cargo del actor. Si se presume el daño moral por la afectación, en este caso del hijo, en este caso que les pongo, debe de haber una prueba en contrario para que desvirtúe esa presunción y entonces yo tenga yo que probar. Entonces, ¿qué se usa en este caso de la prueba del daño moral? Lo que se usa es precisamente cuando es un hecho notorio y manifiesto, como es la pérdida de una persona, como pueda ser la afectación en la integridad física, por ejemplo, una persona que le amputan una pierna, es evidente y notorio que va a haber una afectación no solamente en su armonía física, sino en su consideración que ella misma tiene, su seguridad, su autoestima, porque ya se ve mutilada, porque siente que los demás le tienen lástima, porque ya no tiene las mismas oportunidades de vida, de tener un trabajo, de salir adelante. Todo eso menoscaba su integridad física y emocional.
Entonces, existe esa presunción cuando hay un hecho notorio y manifiesto. Entonces, la prueba no se produce con una prueba directa, no se produce, no tenemos que probar ante el juez esa afectación porque es notorio, porque el juez, de acuerdo a su sana crítica, sabe que la pérdida de ese hijo le causó un daño emocional profundo a esa madre y a ese padre. Entonces, cuando probamos o qué probamos antes, durante y después, es decir, esos aspectos relevantes de la vida de la persona para que el juez sepa cómo impactó de manera preponderante en la vida de esta mujer. En este caso concreto, le impactó en su ambiente laboral. ¿Por qué? Porque ella dejó de trabajar con motivo de... Le impactó en sus sentimientos porque estaba afrontando una depresión que no fue adecuadamente tratada y que se siguió prolongando en el tiempo. Es un daño que se sigue continuando día a día, día a día y no cesa hasta en tanto ella no tome terapia, hasta en tanto ella no se ponga en manos de un profesional. Le impactó en su vida familiar, porque a mí me llamaron para un tema de divorcio. Me dijeron, es que esto ya no puede ser, ya no puede seguir así. Le impactó en su vida familiar, se aisló en su vida social, etcétera. Todos esos aspectos de la personalidad en los cuales se ve menoscabado con motivo del hecho, es lo que le tenemos que mostrar al juez. No en sí cuánto sufro, no en sí cuánto es la afectación. Sí, hay muchas veces que ofrecemos la pericial en psicología, pero la pericial en psicología no le va a poner el número a tu dolor. La pericial en psicología va a reflejar que de acuerdo a los test que te aplica el profesional, realmente si tienes una afectación, tienes estrés postraumático, tienes depresión profunda y te va a diagnosticar y te va a decir, tienes o requieres de tantas sesiones de terapia para poder, pero no le va a poner un número a tu dolor. Entonces, mediante la producción de la prueba, es decir, lo que nosotros le aportemos al juez, todos esos elementos de la vida de la persona que fueron afectados, de qué manera le impactaron, es lo que el juez va a tomar en cuenta, además de las circunstancias del hecho. Importante, cómo sucedió, en qué condiciones, qué pasó, el grado de responsabilidad, es decir, qué tanta responsabilidad tuvo el que te causó el daño, si fue una culpa o fue un dolo, fue una culpa leve, grave, cómo se gradúa esa culpa. En este caso, en el caso concreto que yo les comento, fue una responsabilidad determinante, porque si bien él chocó con otro vehículo en donde viajaba este muchacho, el vehículo que también resultaron varias personas lesionadas, no tuvo incidencia en la colisión, iba perfectamente bien en condiciones de movilidad adecuadas, sin infringir ningún tema de disposición de reglamento de tránsito, y quien tuvo la responsabilidad total fue el vehículo de transporte de pasajeros. Entonces, el grado de responsabilidad es un elemento súper indispensable que el juez toma en cuenta para graduar la responsabilidad y determinar el quantum indemnizatorio. Otro de los elementos indispensables es precisamente la situación económica de la víctima, la del responsable y los demás elementos del caso. Es decir, todo aquello que pueda incidir para el tema de cuantificación. ¿Quién eres? ¿Hacia dónde ibas? ¿Cuáles eran tus proyectos? Recuerden ustedes, el derecho de daños es casuístico, aun y cuando haya muchas personas que haya fallecido en accidentes de una manera similar. Lo cierto es que cada caso se debe atender de manera particular, porque el daño de una persona puede ser diferente al daño de otra, aun y cuando el hecho haya sido muy similar, aun y cuando esta persona haya perdido el hijo, por ejemplo, en el caso de los padres, de este asunto que les platico como ejemplo, el padre
Pues no digo que no haya estado afectado, pero no le afectó de una manera tan drástica al grado de perder prácticamente todo su trabajo. Él pues asumió esa responsabilidad y dijo, si yo me caigo también, ¿cómo vamos a estar los dos? Entonces, él siguió con su vida, sí, con un duelo, pero vean ustedes sobre un mismo hecho, sobre una misma situación, porque el hijo era de los dos. No dices que lo quiera más o menos, o que la mamá lo quisiera más, sino que él lo afrontó de una manera diferente. Entonces, el derecho de daños es casuístico, no podemos establecer o agarrar machotes de demanda para decir demando en la misma situación un hecho, porque debemos identificar a nuestra víctima y sobre todo darle ese acompañamiento para los efectos de que la víctima puede ser reparada del daño. Y bueno, desde esta trinchera empecé yo con el despacho en representación de víctimas en temas de casos de daño moral. Y más adelante, desde la academia, he incursionado porque en México se escribe poco y también hay pocos cursos de esta naturaleza. Entonces, con INDECAJ hemos realizado un proyecto con el tema de presentarle esta oferta académica en donde en la maestría en Derecho de Daños vamos a ver todo tipo de daños. Este daño, el daño moral, es solamente un tipo de daño de los considerados inmateriales, pero hay otros más. Por ejemplo, el daño al proyecto de vida es un tema también que está dentro de los daños inmateriales y que también ya está considerado por la Suprema Corte de Justicia como un tipo de daño que debe ser resarcible. La pérdida de oportunidad, esa oportunidad perdida que con motivo del daño no tuve y la perdí. Casos de negligencia médica que en la próxima sesión vamos a ver. Y bueno, el, el daño moral sí se indemniza, por supuesto. Sí hay manera de probarlo, ya lo dejé precisado en esta pequeña introducción. Y sí es un tema en el cual ustedes pueden incursionar, porque daño moral lo pueden encontrar en las relaciones de familia, en el derecho penal, por supuesto, en el derecho civil, en la responsabilidad civil, en el derecho laboral. Estos daños por algún despido injustificado, por supuesto que se pueden reclamar, pero hay poco conocimiento. Les decía, en México se escribe poco. Una servidora, a raíz de que proyectamos lanzar la maestría en Derecho de Daños, me propuse escribir precisamente para la maestría, para que la maestría tuviera un referente, un libro de texto, pero les ha gustado tanto que este libro no solamente lo sacamos para la maestría, sino también para el público en general. En este libro yo lo empiezo a realizar como el ABC del derecho de daños. ¿Qué debes de entender de una manera muy coloquial, muy simple? Y desde mi experiencia, ¿cómo se ha llevado a cabo este tipo de casos? Tiene bastante jurisprudencia en el cual yo demuestro esa transición de cómo era un antes y un después, porque creo que pocos abogados tienen el privilegio que yo tuve de dedicarme a esta materia y ver cómo ha cambiado el pensamiento de los juzgadores con respecto a la cuantificación del daño en temas de daños. Entonces, este libro ustedes lo pueden adquirir aquí en INDECAJ, o si están en otro estado, también se les manda al lugar donde se encuentren mediante el instituto. Ellos les hacen el presupuesto de los gastos de envío, etcétera. Pero ahí está. Este proyecto, este es el tomo 1, está proyectado para que sean 3 tomos. El segundo tomo, que está ahorita en elaboración, precisamente estoy escribiendo, va a hablar del daño. Se llama Trazando las huellas del daño.
el daño en toda su expresión, y hablo de daños materiales como daños inmateriales. Posteriormente, el tercer tomo está proyectado para que sea un formulario de cómo plantear las demandas de daños en diferentes instancias, en instancia administrativa, en instancia civil, en instancia penal, cómo se presentan, cómo se plantean, cómo se prueban, un formulario completo. Entonces, este es el primero de la obra que estamos proyectando para 3 tomos, pero precisamente el día de hoy, antes de terminar y dar paso a las preguntas que tienen ustedes en el chat, eh, insisto en la oferta académica. Me gustaría que si nos proyectas el plan académico, Adrián, por favor. El plan académico consta de 2 años. Esta maestría van a ser 2 años y esta maestría dura, perdón, es completamente virtual. Y es completamente virtual, les voy a explicar por qué. Porque tenemos docentes internacionales. En el tema de la responsabilidad civil, déjenme decirles que yo, para poderme especializar, tuve que salir al extranjero y poder capacitarme. Me di cuenta que en el extranjero estos temas de daño moral, de responsabilidad civil, de daños por defectos en los derechos del consumidor, etcétera, productos de consumo, están en boga en países como Colombia, Argentina. Se ha escrito mucho al respecto. La intención es que nosotros les traigamos un plan académico en donde se adviertan cosas esenciales que ustedes necesitan para postular el derecho de daños. Empezamos con derechos humanos en los primeros semestres, el ABC de la responsabilidad civil, la génesis de esto, en dónde nace, por qué nace ese legítimo de no causar el daño a otro, y que se remonta a tiempos de los romanos. Y bueno, tenemos materias en los primeros semestres. Ahí ustedes ven victimología, y es precisamente de lo que les hablaba, ese acompañamiento a la víctima desde el hecho victimizante, todos los pormenores, investigar su situación exacta para poder hacer planteamientos reales y eficaces. Y después los últimos 2 semestres son prácticamente de derecho procesal. O sea, talleres de litigación. Nos vamos a enseñar a cómo presentar estas demandas en varias instancias, independientemente del área en el cual te desempeñes. Es decir, si eres laboralista, si eres penalista, si eres civilista, esta maestría está enfocada para que ustedes lo puedan desarrollar en el ámbito de sus competencias. Y bueno, la maestría es bastante interesante, ponentes internacionales, jueces, litigantes, en donde tenemos una perspectiva no solamente del postulante, sino también del juzgador, que nos va a decir en esas materias cuáles son los errores más comunes que realizan los abogados cuando pretenden este tipo de demandas. Y desde la óptica del postulante, ¿qué es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? En el tema, ahí tienen la plantilla docente. Tenemos Chile, Argentina, Colombia, Ecuador. Ellos son nuestros ponentes que ya están confirmados. La maestría empieza vamos a tener una plática magistral el día 27 de septiembre y inician clases el 4 de octubre. Es de 9 a 1 de la tarde, todos los días sábados. Vamos a iniciar con el grupo sabatino y posteriormente, para los que no puedan en sábado, más adelante, me parece en febrero, vamos a lanzar el grupo entre semanas. Hoy en día tenemos 2 grupos, que son nuestras primeras generaciones de derecho de daños, que están en sabatinos y entre semana. Lo mismo va a pasar con el siguiente grupo. Ahora bien, esta maestría tiene con el objeto realmente crear especialistas en responsabilidad civil también. Es decir, ustedes van a poder optar por la maestría en Derecho de Daños con la especialización en responsabilidad civil. Es decir, pueden tener 2 cédulas profesionales.
con el programa de la maestría. Entonces, una maestría que les ofrece un ámbito de capacitación muy amplio y sobre todo que es la primera maestría en México con revoe oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, creo que ya me extendí. Vamos a dar lugar a las preguntas que tenemos en el chat rápidamente para no cerrar sin contestar. Dice, soy evaluador de daño moral, me gusta el tema, qué bien, muchas gracias. Gracias por la charla. Dice, buen día, disculpe que el número de registro tiene la jurisprudencia de los tres aspectos del daño moral. Sí, a ver, déjame, te la busco. No me tardo nada. A ver, si no me equivoco, es la 160425. Ah, no, espérame tantito. Bueno, ahorita se las pongo en el chat, la encuentro y se las pongo. Podría aplicar que se haya generado un daño por el incumplimiento de un convenio. Sí, sí, en relaciones contractuales también opera si el daño moral es producto del incumplimiento de esa obligación, sí, puede operar el daño moral, por supuesto que sí. Dice, ¿tiene prescripción el daño moral? Sí. Bueno, sí, no. De acuerdo al artículo 1934 de la Ciudad de México, si es que te encuentras en la Ciudad de México, Nancy, son 2 años. Sin embargo, de acuerdo a interpretación que ha realizado la Corte último tiempo, la Corte ha definido que este tiempo de prescripción para caso de daño moral se puede ampliar. ¿Por qué? La justificación viene en el sentido siguiente, que una persona a veces, cuando tiene ese daño tan profundo en sus sentimientos, lo que menos quiere intentar es una demanda legal. Y ya cuando lo quiere hacer, pasan ya los 2 años y entonces ya está prescrita su acción. Entonces, ha interpretado la Corte en el tema de daño moral que se va a una regla general de prescripción, que son los 10 años. Entonces, esto es una interpretación reciente que ha realizado la Corte y ha elongado más el tiempo de prescripción para los efectos de daño moral, no así del daño material. Ajá. Bueno, déjenme ver cuál otra pregunta. Muchas gracias. Dice, disculpe, ¿hasta dónde se tiene que hacer la reparación del daño en el caso de Carla de feminicidio en el estado de Jalisco? Bueno, la Corte ha determinado el tema de lo que es la reparación integral del daño. La reparación integral del daño comprende todos estos aspectos. La indemnización que la víctima deba de obtener con motivo de que le causó el daño del hecho victimizante, una reparación íntegra. Abarca los daños materiales, que en su aspecto de daño emergente y lucro cesante, y también los daños morales o inmateriales, entendiéndose como tales el daño moral, el daño al proyecto de vida, las pérdidas de oportunidades que se hayan tenido. Todo esto abarca la reparación integral. ¿Cómo se debe de hacer? Bueno, hay mecanismos que la norma establece, como la compensación es solamente uno de ellos, es decir, en dinerario, la indemnización, lo que busca reparar el daño. Pero también hay medidas de rehabilitación, hay garantías de no repetición, hay medidas de satisfacción, por ejemplo, las disculpas públicas, que hoy en día están de moda, ¿verdad? Con algunos casos que se han presentado en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde alcanza? Hasta todo, hasta que la víctima quede indemne, es decir, sin daño, cuando esto sea posible.
Si no es posible, al menos una compensación económica o medidas de satisfacción para los efectos de neutralizar los efectos de ese daño. ¿Qué sucede cuando, otra pregunta, Manuel, qué sucede cuando las afectaciones de la víctima no guardan relación con el hecho victimizante, siendo el caso que las consecuencias de la víctima son derivadas de hechos aislados? Bueno, aquí no hay nexo de causalidad y si no hay nexo de causalidad, Manuel, no hay manera de reparar. La ley es clara, debe de haber un nexo de causalidad, es decir, el daño debe de ser atribuible de manera directa a la persona que le atribuyes la responsabilidad. Si no existe este nexo de causalidad, seguramente va a haber una absolución. ¿Por qué? Porque no se cumplen con los elementos para que ese daño sea resarcible. Siguiente pregunta. ¿Existe inversión de la prueba? En el caso de daño moral, el daño moral, dijimos, en hechos notorios se presumen, no necesitas probarlo, pero la inversión de la carga de la prueba en temas de negligencia médica, por ejemplo, cuando se atribuye responsabilidad y se pide la reparación del daño, el médico debe de acreditar que fue diligente. Allí hay una inversión de la carga de la prueba para determinar el daño, para determinar que ese actuar negligente fue el nexo que da origen al daño. En esos casos yo te puedo decir que hay inversión de la carga de la prueba. En el daño moral normalmente el que afirma prueba, pero cuando el hecho es notorio, el daño se presume, a menos que esa presunción esté controvertida y se demuestre que no existió daño, pero eso le corresponderá a la parte demandada. Desde mi perspectiva, sí se puede evaluar las afectaciones, sí, se pueden evaluar las afectaciones, pero insisto, la afectación no es en sí que se evalúe o que se determine un monto por mi dolor, sino aquellas consecuencias que dieron lugar ¿no? Esas consecuencias que impactan ya sea en mi patrimonio extrapatrimonial o material. ¿Pueden poner el nombre del libro, por favor? El libro se llama El Derecho de Daños en México, tomo 1, parte general. Se llama Derecho de los Daños, se llama El Derecho de Daños en México, ¿sí? Autora Marisol Martínez Reyes, ya está. Déjame ver, voy bajando. Creo que hasta allí tenemos. Costo de la maestría. Ahorita, Adrián, si me ayudas a poner los datos en el chat, el costo de la maestría, en donde se pueden registrar y todo eso, se los vamos a presentar en el chat. Dice, las enfermedades a consecuencia de un hecho victimizante, ¿cómo puedo probarlas? Ivette, las enfermedades a consecuencia de un hecho victimizante, ¿cómo puedo probarlas? Mira, normalmente, Ivette, la prueba idónea para este tipo de casos es la pericial, dependiendo de la especialidad de la enfermedad, la pericial médica y la pericial este, en medicina legal. Esa, en mi opinión, son las pruebas más importantes para probar las enfermedades derivadas de un hecho victimizante, porque aun y cuando presentes algunos documentos del expediente clínico, necesariamente debes de robustecerlo con una opinión técnica que sí merece el conocimiento especializado que te va a dar una prueba pericial. Entonces, la prueba pericial es la adecuada para demostrar ese tipo de afectaciones. Para solicitar el libro directamente con INDECAG, ya ahorita ya les pusieron los datos. Dice, ¿nos puede compartir el criterio de la Suprema Corte de la regla general de 10 años? Sí, claro que sí. Ahorita se los mando. Si hay una acusación de robo sin denuncia coloquialmente, porque es un chisme social, pero afecta la reputación y la percepción de una persona en la sociedad, el afectado puede denunciar el daño.
A ver, este tipo de daños, fíjense, este tipo de daños son a los que nos vamos a enfrentar en adelante, porque les dije, la sociedad va cambiando, los daños que hoy enfrentamos no son los mismos hace 20 años. Hoy en día tenemos daños derivados de las plataformas digitales, de la forma en cómo muchas personas difunden información falsa y que provocan incluso que profesionistas cierren sus consultorios, cierren su negocio por una difusión de noticia falsa. Aquí hablamos de un paralelismo. La sociedad ya no se está esperando a que los jueces emitan una resolución. La sociedad desde un principio ya emite su juicio, pone un comunicado en una red social y lo difunde y se viraliza de manera inmediata. En muchas ocasiones perjudican de manera importante la vida privada de una persona, la honra, la reputación, su nombre. Entonces, ¿hay posibilidad de demandar este tipo de daños? Por supuesto que sí, porque son los nuevos daños que estamos enfrentando. Eh, Tenemos en la Ciudad de México una ley que se llama Ley de Responsabilidad Civil de Daño a la Imagen y Vida Privada, que hasta donde sé no la contemplan algunas entidades, o más bien creo que la Ciudad de México es la única que lo tiene. Esta ley de responsabilidad civil es una ley bastante chiquita, bastante laxa, pero nos da los elementos muy interesantes con respecto a que eso es el patrimonio personal, esos derechos de indemnidad y derechos de la personalidad. Léanla, está muy importante y ahí habla el derecho a que quien perjudique tu nombre, tu identidad, con motivo de esas noticias falsas o viralización de datos, incluso de tu imagen. No hay derecho a que publiquen sin tu autorización ni tus nombres, ni tus datos personales, ni nada. ¿Da derecho a una indemnización? Por supuesto que sí. Eh, ¿Qué monto se aplica en la parte monetaria en los daños morales, materiales? En fin, bueno, el monto dependiendo del caso y lo que tú pruebes ante el juez. Eugenio, no hay un baremo, al menos nuestra jurisprudencia ya ha definido que los topes, techos, los baremos en sí no deben de ser aplicables para el tema de cuantificación de los daños. Es decir, el daño debe ser resarcido de acuerdo a la magnitud de este. Los daños materiales no pueden ir más allá de lo que tú justifiques y compruebes en un proceso. Los daños inmateriales se fijan a discrecionalidad del juez. Por ejemplo, el daño moral se fija con motivo de lo que tú le hayas presupuestado, le hayas presentado en el juicio, y él va a hacer ese ejercicio de razonabilidad para determinar el cuánto indemnizatorio. No hay una tabla, no hay un catálogo de daños en los cuales diga, este daño moral se fija en tanto. Es a criterio del juez. Dice, en un cese de injustificado se puede reclamar el daño moral en el lapso de 10 años, dependiendo del caso. Lo que persigue es el daño moral por la cuestión del despido injustificado, sí lo puede realizar. Acuérdate, siempre y cuando se acredite que ese daño fue consecuencia del despido. En el código laboral no existe como tal la figura de daño moral derivado del despido injustificado. Eso lo tienes que hacer valer con respecto a la interpretación eh, jurídica que realiza la jurisprudencia. Pero sí se ha manifestado al respecto en el sentido de que sí puede haber daño moral derivado de estas situaciones. Lo que pasa es que lo demandamos poco. Los abogados casi siempre, ¿qué buscas? En un juicio laboral, casi siempre salarios caídos, indemnización constitucional, etcétera.
pero no vamos más allá a unas cuestiones de daño moral que se pueden presentar, por supuesto que se pueden presentar. Y entonces, si hablamos de daño moral, la jurisprudencia dice que sí podemos aplicar daño moral después de los 2 años y a la regla general de la prescripción, que son 10 años. Luego, la Suprema Corte de Justicia ha emitido precedentes hasta en múltiplos de 9 respecto al daño material. Bueno, eso sí no lo conozco, seguramente sí, tratándose de daño material, pero de daño moral no, de daño moral, topes, tarifas y límites no están permitidos, ¿va? Luego, en el caso del CC, se probó en que fue injustificado en el 2018. Yo considero que sí podrías. Dice, bueno, los invitamos a sumirse al grupo oficial de Respondiendo al Daño. Ahorita en el chat de Respondiendo al Daño que nos están siguiendo, voy a subir estas jurisprudencias que me están pidiendo y también me voy a quedar aquí un rato para ponerles en el precedente. En esta liga ustedes se pueden sumar para que en el chat yo les suba información, les suba documentos interesantes. También pueden visitar mi página, que es indemne.com.mx. Aquí se la voy a anotar. Indemne. No, es www.indemne.com.mx. Indemne.com.mx. Ahí normalmente en mi página subo comunicados, subo artículos, subo jurisprudencia, subo bastante material a quienes les interese este tema de daños. Y en el chat, por favor, únanse y ahorita les subo lo que me están pidiendo de la jurisprudencia. Porque ya estoy viendo que ya me robé tiempo, Adrián. Pero bueno, creo que dimos respuesta a todas las preguntas. Yo les agradezco mucho. La próxima semana, que es el día 30 de julio, tenemos programado hablar de la responsabilidad médica y los derechos del paciente. Entonces, no se los pierdan. El día 30 de julio vamos a estar aquí a las 9 de la mañana. Y última pregunta, dice, ¿cuál es la ley de responsabilidad? Es la ley de responsabilidad civil, imagen y vida privada. Les digo, es una ley muy chiquita, aplica para la Ciudad de México, pero tiene conceptos muy interesantes con respecto a los derechos de la personalidad. Bien, no me queda nada más decirles gracias por estar aquí, por estar compartiendo este momento de charla y sobre todo decirles que en este espacio, bueno, la víctima tiene voz y los abogados tienen su formación. Esto fue Respondiendo al Daño con una servidora y amiga, Marisol Martínez Reyes, y espero verlos la próxima semana. Gracias.